Buenos días, muchachos. En el día de hoy veremos fundamentos de enrutamiento. Tres términos importantes para este tema. Conceptos de lo que es enrutamiento, concepto de lo que son los protocolos de enrutamiento y los objetivos de los protocolos de enrutamiento. ¿Ok? Entonces, enrutamiento vendría siendo el relevo de un paquete IP, ¿sí? Hacia el siguiente salto. Es decir, es cuando un router decide enviar un paquete IP a la siguiente interfaz del router. ¿Ok? Siendo así que el router, cuando lo envía, se desentiende totalmente de este paquete. O sea que ya la responsabilidad la tendría el siguiente router. ¿Ok? Protocolo de enrutamiento viene siendo ese algoritmo. O sea, es un algoritmo, es un programa complejo que tiene todos los protocolos de enrutamiento. Cabe resaltar que cada protocolo de enrutamiento dinámico tiene su propio algoritmo diferente. ¿Ok? Esos algoritmos lo que hacen es que actualiza las rutas de la tabla de enrutamiento de los routers y además selecciona o elige las mejores rutas o los mejores caminos para que el paquete sea enviado. ¿Ok? Los objetivos, algunos objetivos que tienen los protocolos de enrutamiento es como descubrir vecinos, rutas de respaldo en caso que la principal se caiga, actualiza lo que son las tablas de enrutamiento, selecciona o decide el paquete por donde enviar, o sea, busca su mejor camino para el envío de paquetes, ¿sí? Entre otros, ¿ok? Acá en esta otra diapositiva tenemos pues los conceptos de cada uno de estos términos mencionados anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos ya escrito, tenemos lo que es enrutamiento, protocolo, y tenemos los que son esos objetivos, algunos objetivos que componen los protocolos de enrutamiento. La tabla de enrutamiento no es más que es ese buffer, ¿sí? O es donde los routers almacenan, ¿sí? Almacenan las rutas, ¿sí? Todas las rutas que están conectadas a esos routers y las rutas que vienen de sus vecinos. ¿Ok? Esa tabla de enrutamiento es donde los protocolos de enrutamiento decide muchas actuar, ¿sí? De distinta forma, como por ejemplo selecciona la mejor ruta, ¿sí? Estos protocolos también son los encargados de actualizar la tabla de enrutamiento, ¿sí? Entre otros. Protocolos de enrutamiento. Tenemos diferentes tipos de protocolos de enrutamiento. Tenemos lo que son los protocolos de enrutamiento dinámicos y tenemos los protocolos de enrutamiento estáticos. Los protocolos de enrutamiento dinámicos son esos protocolos que dinámicamente o automáticamente es creada la tabla de enrutamiento, ¿sí? La tabla de enrutamiento de los routers es creada dinámicamente, ¿sí? Es decir, cada vez que se agrega una ruta, ¿sí? al router, o que se elimina una ruta al router, este protocolo se encarga de actualizar, ¿sí? De agregar esa ruta en su tabla de enrutamiento o de eliminarla. ¿Ok? Y los protocolos estáticos son esos protocolos que manualmente, o dicho de otra manera, el administrador de redes se encarga de crear, ¿sí? Los caminos por donde quiere que los paquetes se vayan. O sea, el administrador es el que crea la tabla de enrutamiento, ¿ok? Manualmente. Los protocolos dinámicos, como vemos aquí en este diagrama, se comprende por los enrutamientos interior, que le llama IGP, protocolos gateway internos, ¿sí? Y los protocolos exterior, que son los protocolos EGP, protocolos gateway externo. En los protocolos internos tenemos lo que son los vectores, los protocolos de vector a distancia,
en donde lo que me dice que el vector vendría siendo la distancia, o sea, el siguiente salto. Vector viene siendo lo que es el siguiente salto y la distancia viene siendo el destino, ¿sí? ¿Sí? Donde va a llegar lo que es el paquete, ¿sí? La distancia, ¿sí? El destino del paquete. Vector de distancia tenemos varios protocolos. Tenemos lo que es el protocolo RID, el protocolo IGRP, protocolos obsoletos, protocolos que en la actualidad ya no son configurables por los administradores de redes, ¿sí? Tenemos lo que son los protocolos RID versión 2 y el protocolo EIGRP propietario de Cisco. Este último es propietario de Cisco, ¿ok? Tenemos acá por otro lado que son los protocolos IGP que conforman los estados de enlace. Protocolo de estado de enlace. Estado de enlace quiere decir el estado, o sea, el mismo nombre lo indica, el estado del enlace, o sea, revisa su ancho de banda, el costo, entre otros parámetros, ¿ok? Dentro de los protocolos de vector de estado de enlace tenemos lo que es OSPF, el protocolo SPF y el protocolo sistema de información, sistema información, ¿ok? Estos son los que comprenden los protocolos internos, IGPs, que entre otras cosas los protocolos IGP son esos protocolos que son configurados dentro de un mismo sistema autónomo, ¿sí? O dicho de otra manera, dentro de una misma organización, ¿sí? Para que se puedan comunicar los routers dentro de esa misma organización, tiene que configurarse lo que es un protocolo interno, ¿ok? Los protocolos externos, los EGP, protocolo de gateway externo, son esos protocolos que la comunicación se da entre sistemas autónomos, ¿ok? El único protocolo que tenemos acá en BGP, ¿sí? Viene siendo el que es el protocolo BGP. Tenemos protocolo BGP formato 4 y también lo tenemos en formato 6. El BGP lo tenemos como IBGP, ¿sí? Que es para interno, ¿sí? Son para los protocolos que se configuran dentro de un sistema autónomo, y los protocolos BGP, ¿sí? ¿Qué es este protocolo, el BGP y el protocolo SPF? Son los temas que vamos nosotros a estudiar en este curso, ¿ok? Y por último tenemos lo que son los protocolos estáticos, como le estaba diciendo ahorita, protocolos que el mismo administrador crea la ruta, ¿sí? Crea su tabla de enrutamiento en su router, ¿ok? Aquí tenemos rutas estáticas, entre otros, ¿sí? Entre otros derivados, ¿sí? Rutas estáticas, rutas por defecto, rutas por flotante, respaldo, por host, etcétera, ¿ok? Seguimos. Aquí en el diagrama notamos un poco mejor lo que son los protocolos BGP y los protocolos IGP. Como vemos aquí, donde estoy señalando acá en el mouse, esto es un sistema autónomo, ¿sí? O sea, digamos que es una organización y dentro de esa organización hay varios routers, ¿sí? La configuración de estos routers para que se puedan comunicar entre sí debe ser con un protocolo interno, ¿sí? Como nos muestra aquí este cuadrito. Los protocolos internos son estos que están acá: RID, IGP, IGRP, OSPF, y los más usados, ¿sí? Lo más usado es el protocolo OSPF, que es un protocolo estándar abierto, y el protocolo EIGRP, siempre y cuando que la tecnología de esa organización sea Cisco, ¿sí? Porque es un protocolo propietario de Cisco, ¿ok? Y por acá al otro lado tenemos también otro sistema autónomo, dos sistemas autónomos, o sea, dos organizaciones totalmente diferentes, y la comunicación entre esos dos solamente se puede hacer por un protocolo externo que se llama el BGP, ¿sí? Siendo más específico, por el eBGP, ¿ok? Ok, sigamos. Ok, aquí en este otro slide observamos la evolución de los protocolos de enrutamiento. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, en el 91 fue creado
el protocolo SPF en su versión 2. En el 92, el año siguiente, fue creado el protocolo propietario de Cisco, que es el EIGRP, que es una mejora del protocolo IGRP, ¿sí? En el 94 salió el protocolo RIC con versión 2. En el 95 el BGP, ¿sí? Fue creado el BGP. En el 97 fue creado el RIC NG, o el de nueva generación, o sea, para formato 6, ¿sí? En el 99 fue creado lo que es el protocolo BGP en su versión 6 y el protocolo SPF en su versión 3, ambos para formatos versión 6. Y en el 2000 en su versión 6 fue creado lo que es el protocolo sistema información. ¿Ok? Vuelvo y repito, los protocolos que más se usa, el que más usado es el protocolo SPF, por lo que es un protocolo abierto, ¿sí? Es un protocolo estándar, es un protocolo que cualquier fabricante lo soporta. ¿Ok? Sigamos. Unos conceptos relevantes a tener en cuenta para el tema de enrutamiento, como por ejemplo lo que es el concepto de convergencia. Convergencia me dice que se da cuando todas las tablas de enrutamiento de una red están en un estado de uniformidad. El tiempo de convergencia es el tiempo que tarda los routers en compartir información, calcular las mejores rutas y actualizar su tabla de enrutamiento. ¿Ok? Eso quiere decir que la información, por ejemplo aquí en este diagrama, la información que va a tener este router que está aquí, ¿sí?, debe ser la misma que va a tener cada uno de los routers, pero de un tiempo corto en todo el mundo, saber la información de cada quien. ¿Ok? Ese tiempo que tarda la topología, ¿sí?, de una red OSPF en que toda la topología sepa ya la misma información, eso es lo que se llama convergencia. ¿Ok? Concepto de métrica, lo que me dice es que es un valor calculado que usa los protocolos de enrutamiento dinámico para determinar qué rutas son mejores que otras. ¿Ok? O sea, es un número, es un valor, ¿sí? Es una expresión, es una fórmula que tiene estos algoritmos de los protocolos dinámicos para seleccionar cuál es su mejor ruta. Ok, en la métrica también tenemos, se compone de varios factores. Ok, como es el conteo de salto, ¿sí? Este factor me indica que es el número de router que debe atravesar un paquete para llegar a un destino, ¿sí? Me dice ancho de banda, ¿sí? Pues el ancho de banda que tiene un enlace, ¿no? Se da por kilobit o por megabit. Tenemos lo que es la carga, ¿sí? Hay otro factor de esa métrica, que estos factores son los que me indican a mí la forma en que estos protocolos seleccionan la mejor ruta. ¿Ok? Y cada uno de esos protocolos, IGRP o SPF, se compone de uno o más de estos factores. ¿Ok? Entonces, continuando aquí, me dice que la carga se considera el tráfico del enlace, o sea, es decir, qué tan cargado está el enlace, ¿sí? Hay otro factor que es la confiabilidad, que evalúa la posibilidad de fallos de acuerdo al conteo de errores o fallas anteriores. El costo, otro factor, el que me indica a mí valor establecido o el administrador para indicar la preferencia de una ruta. Y por último, el retraso, que vendría siendo el retraso de los paquetes para llegar a un destino. ¿Ok? Ok, continuando, me dice que tenemos otro concepto bien relevante, muchachos, en este tema del enrutamiento, que es el concepto de la distancia administrativa. Ok, la distancia administrativa me dice que es un valor numérico que especifica la preferencia de un router o por una ruta determinada. Ok, aquí tenemos un cuadro donde tenemos ciertos protocolos de enrutamiento y cada protocolo de enrutamiento tiene un número. Ok, ese número viene siendo la distancia administrativa, es la preferencia del router, ¿sí? Es la preferencia de la ruta, ¿de acuerdo?
al protocolo de enrutamiento, ¿ok? Como por ejemplo me dice que la mejor ruta de preferencia es 0, ¿sí? Que son las que están conectadas directamente que son rutas conectadas. O sea, eso quiere decir que todas rutas que están conectadas directamente a un router tienen una una distancia administrativa, una ruta de preferencia con un valor de 0, ¿ok? Los protocolos estáticos, o sea, todas estas redes que son enrutadas a través del protocolo estático, tiene una distancia administrativa de 1. Resumen de una ruta EIGRP tiene una distancia administrativa de 5. O sea, cuando decimos resumen, estamos hablando sobre la sumarización. ¿Ok? El protocolo BGP externo de 20. El EIGRP interno, o sea, dentro del mismo sistema autónomo. El BGP externo es la comunicación entre sistemas autónomos. ¿Sí? El EIGRP interno entonces es de 90, distancia administrativa de 90, EIGRP de 100 o SPF de 110, el protocolo ISI 115, RID 120, el protocolo EIGRP externo 170 y el BGP interno de 200. Ok, muchachos, y eso es todo. Ok, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.